lo tenemos ya en el aire, a Eduardo Lucita, que es integrante de Economistas de Izquierda, de EDI, y también colabora en numerosas publicaciones de aquí y del exterior. También es integrante de la autoconvocatoria por la investigación y la suspensión del pago de la deuda. Le damos la bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bien. Bueno, Eduardo, antes de empezar la nota, con la formalidad de la nota o con todas las inquietudes que tenemos para preguntarte, tengo que darte dos saludos. Uno, de Luis Bilic y su hija Julieta. No me digas. Ah, ¿viste? Mirá, te sorprendimos, ¿viste? Bien, ahí está. Te mandamos, en realidad la que manda los saludos es Julieta, que cada tanto nos manda alguna cuestión de prensa de su trabajo, y ayer cuando se enteró que usted iba a salir al aire aquí con nosotros, se puso contenta y nos mandó saludos. Bueno, mandale un beso de mi parte a Julieta. Bueno, perfecto. Capaz que está escuchando y ya lo recibió. Bueno, ahora vamos a hablar de economía. ¿Le molesta hablar de economía, Eduardo? No, es lo que hago habitualmente, así que adelante. Bueno, pareciera que los coches que se fabrican en Argentina o las conducciones que se fabrican, que salen del gobierno en Argentina, siempre tienen el único lugar para girar es hacia la derecha, ¿no? Y la economía de Argentina últimamente viene con esa impronta. ¿Cómo siente esto usted ahora, a días de haber asumido Sergio Massa como, dicen, el superministro, y algunos lo tienen como el salvador de la crisis? Pero bueno, ¿cuál es la realidad de todo esto? Bueno, la realidad es que a partir de la renuncia de Martín Guzmán quedó en blanco, quedó en descubierto que en el gobierno no hay un plan alternativo, no había un plan B, incluso que todo lo que planteaba el cristinismo o la vicepresidencia era una serie de medidas aisladas, pero que en absoluto constituyen un plan distinto para enfrentar la crisis y darle una salida de otras características. En ese sentido, la ascensión de Massa estaba casi cantada. Había un vacío de poder. Ajá. Y ese vacío de poder, la política no soporta el vacío. Alguien la tiene que ocupar, ¿no? Y lo ocupó Massa con decisión, con audacia y con mucha ambición política, porque la ambición de Massa va más allá de manejar el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Claro. Ahora eso de que está presentado como un salvador o un superministro, yo creo que es más que nada una imagen que está vendiendo el Frente Renovador y el propio Massa, ¿no? Porque de salvador, bueno, él mismo lo dijo, él no tiene nada de ese tipo de cosas. Y desde el punto de vista del superministro, en realidad acá lo que ha pasado es que el Ministerio de Economía recupera viejas funciones que habían sido dejadas fuera en primer lugar por Néstor Kirchner y continuadas después por Cristina Kirchner y por Macri, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones, incluso faltaría las obras públicas, que en otras épocas la manejaba también el Ministerio de Economía. Tal vez lo que tiene una novedad en esta coyuntura es que el Ministerio de Economía está absorbiendo las relaciones internacionales también, ¿no? En el plano económico, quitándole en ese sentido alguna función al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no hay mucho más. Lo que pasa que pensar que es un superministro es también una necesidad política. Para semejante crisis necesita una figura fuerte, porque hay que decir, el presidente está totalmente devaluado. La voz de Cristina Kirchner no se escucha. Hasta hace 3 meses ese silencio de voz era un silencio crítico. Hoy es el que calla otorga, ¿no es cierto? O sea, hay un compromiso muy grande, ¿no? Entonces aparece ahí la figura de Massa y evidentemente es un giro a derecha. Es un giro a derecha del gobierno para enfrentar a la derecha en el 2023, ¿no? Claro. Un giro a derecha para evitar que suba la derecha, la otra derecha. Claro. Ahora, en ese sentido, digamos, Sergio Massa puede ser o bien un ministro transitorio, es decir, que no supere la crisis y se vaya en pocos meses, o puede ser el ministro de la transición, es decir, el ministro que llegue hasta el 2023, que logre capear el temporal, como sea, va a ser, si es así, va a ser candidato electoral, y si gana, es evidente que, creo yo, le va a disputar el liderazgo
a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero bueno, todo eso son especulaciones mías, hay que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Claro, esta recuperación que usted mencionaba recién y que son efectivas, ¿no? De los espacios que había dejado el Ministerio de Economía de lado allá a través de Néstor Kirchner y que se propagaron hasta ahora, uno las puede tomar como que son necesarias, van a ser beneficiosas para sacar a la Argentina de la crisis económica que tiene, ¿o no? Mire, históricamente, cada vez que Argentina tuvo una crisis de este tipo, que se reiteran, porque siempre, Sí. más allá de los momentos desiguales y las fracciones burguesas que están al frente, si es un gobierno de facto o es un gobierno que surge de las urnas, siempre explotan por el mismo lado. La carencia de lo que se llama la restricción externa, la inflación, el déficit fiscal, siempre lo mismo. Si uno se fija de la primera crisis del año 50-52, del primer peronismo y todo lo que vino después, punto más, punto menos, las crisis se manifiestan así. La diferencia es que hasta los años 60 o hasta el 70, si uno quiere, hasta el golpe militar, siempre se decía, con 2 buenas cosechas zafamos. Bueno, ahora con 2 buenas cosechas no alcanza, porque está el problema de la deuda que crearon los militares y eso es una bola de nieve, ¿no? Claro. Ahora, digo, en cada una de esas crisis que tuvimos siempre hubo un ministro fuerte para enfrentar esto. Entonces, para ser un ministro fuerte hay que recuperar distintas áreas del Ministerio de Economía, porque con Kirchner y con Macri estaba totalmente fragmentado eso, y el ministro no tenía ninguna capacidad de coordinación. Bueno, ahora alguna capacidad mayor de coordinación tiene, incluso ha logrado poner el vicepresidente en el Banco Central, que es muy importante ese paso, y ahora acaba de dar el paso en energía, ¿no? Ha desplazado a todos los funcionarios que realmente hicieron un desastre en el plano energético en el país. Yo creo que habría que cobrarles a ellos parte de la crisis que estamos teniendo ahora, ¿no? Claro. Pero bueno, quiero decir que el nuevo ministro de Economía está más empoderado. Yo no me animo a decir que es un superministro, pero sí que está más empoderado, ¿no? Claro. Bien, Eduardo, le hago una pregunta más y después le abro la palabra acá a mi compañero Claudio Gallo. Digamos, estas crisis que nosotros vivimos hace muchos años, usted recién decía que punto más, punto menos desde el 50 y moneda, que venimos viviendo este tipo de crisis y que las maneras de llevarlas adelante son siempre las mismas. Digo, ¿por qué los últimos gobiernos, no quiero contar al de Mauricio Macri, pero sí al de Fernández y al de Cristina anteriormente, digamos, ¿por qué los gobiernos que se llaman populares o que de alguna manera son más benévolos no cambian la manera de hacer, digamos, la economía en el país y siguen con la misma tendencia que vienen los gobiernos neoliberales? Digo esto porque la sumatoria de los distintos gobiernos y de las medidas económicas que se han tomado nos llevan a la crisis actual, ¿no? Pero ninguno se anima a tomar una medida diferente. La vez pasada lo entrevistamos a Starita y Starita decía, la única manera de salir de la crisis es tomar medidas económicas socialistas. ¿Esto es así? No, bueno, si eso fuera así, como dice Rolando, un amigazo además, no salimos de ninguna crisis, porque si hay algo que está lejos de acá es el socialismo, ¿no? Esa es la realidad. Ajá. Yo creo que hay medidas alternativas que se podrían tomar, pero el problema de estos gobiernos, que son temerosos, le temen por un lado al capital, a la derecha, pero por otro lado le temen a la gente, porque la única forma de tomar medidas diferentes es con un fuerte apoyo social. Y para tener ese apoyo social hay que aflojarle a la gente, hay que dejar de tener el control que tiene el gobierno actual sobre las principales movilizaciones sociales y sobre la CGT. Hay que movilizar todo eso y tirar todo eso contra los sectores más retrógrados del capitalismo en la Argentina, que son los grandes oligopolios, que son los grandes propietarios en el campo, ese tipo de cosas. Sí. Acá hay que avanzar contra, no solo, bueno, en principio contra las formadoras de precios para controlar la inflación, pero hoy tenemos una situación que la inflación es una inflación difundida, es decir, que no solo aumentan los formadores, sino aumenta toda la cadena intermedia, porque todo está descontrolado, entonces todo el mundo
aumenta por las dudas, ¿no? Entonces, acá hay una ley de abastecimiento que está vigente. Ninguno es capaz de aplicarla. Hay que fortalecer la Secretaría de Comercio Interior. Cuando estaba en la época de Cristina Fernández tenía 200 inspectores, Macri dejó 15. Bueno, ¿por qué no suben 300 inspectores ahí y los largan a la calle con plenos poderes? ¿Y por qué no convocan a los sectores del movimiento obrero para que controlen los precios en las grandes empresas y lanzan con poder a los movimientos sociales a que controlen los precios en los negocios de terminales, digamos, donde vamos a comprar todos nosotros? Es decir, hay mecanismos para hacer, hay que animarse. Ahora, lo que pasa es que si este tipo de gobiernos pone en dinámica al movimiento social, después el movimiento social pasa a cobrar, ¿no? Claro, claro, ahí está. Sí, un poco pasa... El temor que en realidad tienen es eso, a que el movimiento social pase a cobrar. Claro. Eduardo, acá Claudio Gallo se sale de la vaina por hacerte preguntas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? No me salgo de ninguna vaina, simplemente reflexiono sobre lo mierdosa que es la dinámica económica de nuestro país, ¿no? Vos dijiste recién que el gobierno gira a la derecha para que no suba la otra derecha. Ahora, si este gobierno sigue girando a la derecha, que parece que ese giro es inacabable, y del otro lado está la otra derecha, quiere decir que vamos a llegar al 2023 con dos opciones electorales de derecha, y que gane quien gane, lo que nos va a seguir gobernando en este país va a ser la derecha, ya sea la derecha nacional y popular, por llamarla de alguna manera, o la derecha neoliberal. Entonces, ¿cuál es el camino? No, bueno, el camino es largo y tortuoso, no es un camino, obviamente que no es un camino inmediato, hay que ganar las calles y eso es todo un proceso. Hay que apostar es que este giro a derecha, con las implicancias que va a tener el ajuste, por abajo está produciendo un proceso molecular primero de descontento, después de rabia, y finalmente veremos en qué se traduce todo esto. No es que está todo inmovilizado. Yo tampoco creo mucho en que estamos, como hay algunos sectores que plantean, que estamos en la anomia social, ¿no? Con las implicancias que esto tiene. Yo creo que algo está pasando, las movilizaciones últimamente son muy grandes. Que la izquierda haya logrado movilizar la gente que moviliza es una cuestión que hace unos años atrás no se producía. Que haya tenido el papel pequeño todavía para las necesidades, pero las últimas perspectivas, resultados electorales de la izquierda, no tanto porque ha sacado 4 diputados, sino en la base, los porcentajes que ha sacado en los principales lugares del conurbano son un pequeño indicador. No quiere decir que esto sea algo extraordinario, ni que estemos a punto de transformar el país, pero algo está pasando en la base. Y no es un proceso decisivo en el sentido de que es de una ruptura total, es un proceso molecular. Hay sectores que se están desprendiendo y bueno, hay que ver ahí qué papel juega la izquierda, si tiene la capacidad, la inteligencia, la flexibilidad política necesaria sin abandonar los principios básicos para ir capturando todas esas moléculas que se van desprendiendo, ¿no? ¿Vos pensás que en el 2023 la izquierda puede llegar a hacer un papel mejor que el que hizo en las últimas elecciones y pasar a consolidarse como la tercera fuerza nacional? Bueno, hay condiciones para que pase eso, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las elecciones... Una cosa son las elecciones de mediano camino, donde los partidos chicos tienen siempre muchas más posibilidades que las elecciones presidenciales, ¿no? Las elecciones presidenciales siempre tironean mucho y además acá una de las características que tenemos la izquierda, que todavía es incipiente, no tenemos un proyecto nacional para oponerle a los distintos proyectos nacionales de los partidos del régimen o del sistema, ¿no? Entonces eso en una elección presidencial es decisiva. Pero yo diría que si en una elección presidencial como la que se viene, el FIT logra mantener lo que logró, ahí diríamos que se está estableciendo con cierta fuerza, ¿no? Porque
digamos, no solo crecer, puede ser que crezca, ¿no? De todas maneras, estar en tercera o cuarta fuerza, también son tercera fuerza ahora, pero a una distancia sideral de las dos primeras. Entonces, eso puede ser un buen eslogan. Yo no estoy en contra de plantear eso, pero de todas maneras digo que hay que la relatividad del conjunto, ¿no? Hay que tener una visión un poco más amplia del camino que falta para recorrer. ¿Y cómo ves el supuesto proceso de ruptura de Grabois con el Frente de Todos? ¿Eso a qué te suena? Bueno, yo nunca pensé que iba a romper, ¿no? Creo que después ellos mismos lo aclararon, que están enojados pero que no se van del frente, ¿no? Porque además ellos mismos no tienen perspectiva si se van del frente. Porque como es gente que es ideológicamente están en las antípodas de la izquierda. No es que sean gente de izquierda que está ahí adentro. Digamos, primero habría que definir qué es de izquierda, ¿no? Pero digamos, no es una izquierda anticapitalista, no son anticapitalistas. Claro. Entonces, ¿a dónde van a ir? Tienen que tener fuerza propia para presentar un proyecto político propio, que por ahora eso no está. Yo creo que eso a lo mejor lo que puede derivar con el tiempo es en la creación de una corriente centroizquierdista dentro del Frente de Todos, que como vienen los papeles sería una corriente centroizquierdista de fuerte base demócrata cristiana, porque están todos amparados bajo el Papa, ¿no? Ya sea desde Grabois, Claudio Lozano, el movimiento Evita, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. No sé qué hará la CCC con esto del Papa y compañía, pero sería lo único que hay. El resto están todos ahí esperando que el Papa diga algo, ¿no? Claro. Como si fuera Dios, ¿no? Claro, pero bueno, pero hay condiciones para que esta gente forme una corriente de centroizquierda de base demócrata cristiana al interior del Frente de Todos y se ponga como una corriente más autónoma y pelee ciertos espacios ahí adentro. Eso por un lado le daría cierta progresividad, pero al mismo tiempo va a ocupar el papel que siempre cumplió el progresismo en el peronismo, que en las grandes crisis evitar un desplazamiento a izquierda de fuertes sectores de la base peronista, ¿no? Bueno, cumplen esos dos papeles al mismo tiempo. Claro, ni chicha ni limonada. Bueno, acá estoy leyendo un paper que me bajó Claudio, que dice un golpe de timón a derecha, Eduardo Lucita. Y empieza de una manera muy significativa. Dice, al borde de un estallido, el gobierno rompió con la inacción. ¿A qué te referís vos cuando decís al borde de un estallido? ¿Vos pensás que hubo la posibilidad de un estallido social? ¿O que sigue habiendo? No me refiero a eso, me refiero al borde de una devaluación que se los lleve puesto a todos, porque todo el esfuerzo que se está haciendo para no devaluar, que incluso vieron que ayer salió Cavallo a decir que no hay que devaluar, porque hoy una devaluación, si llega a haber una devaluación, la inflación se va al 120, 130% anual, ¿no? Y eso a esta altura no le conviene a nadie. Bueno, vuela todo en pedazos, ¿no? Claro, y puede haber una crisis institucional muy fuerte. En ese sentido es que el gobierno decidió pegar el volantazo. Bueno, hasta aquí llegamos, cambiemos porque esto nos lleva puesto a todos, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que yo me refería con el estallido, ¿no? Sí. Yo no creo que haya condiciones como dicen algunos que esto se parece al 2001. Es muy distinto porque si uno se fija, primero hay una red de contención social muy amplia como no había para nada en el 2001. Claro, bueno. Y en segundo lugar, el capital financiero, los bancos, están muy sólidos en Argentina, no es como en el 2001, ¿eh? Claro. Está muy sólido eso. Sí, o sea que las condiciones son muy distintas. Sí, sostenía Vilma Ripoll en una entrevista que le hicimos en la calle eso, ¿no? Decía, bueno, en el 2001 no había planes sociales y ahora los planes sociales evitan la posibilidad de un estallido social
de esa magnitud por lo menos, ¿no? En aquel momento. Sí, porque ustedes vieron que, bueno, hay una vocación, hay una lucha por aumentar los planes sociales o aumentar el impuesto de los planes sociales, Sí. pero además la lucha por la comida, que es lo que define en este momento, es una lucha por mejorar la cantidad de comida, mejorar la calidad, perdón. La calidad, sí. A cada rato dicen estamos cansados de la polenta y tienen 100 tienen razón en eso, ¿no? Porque polenta, arroz y polenta y alguna Sí, que sí, otra sí. cosa. Sí, claro. También hay una dificultad que no pueden entregar carne porque la mayoría de la gente no tiene heladera, no tiene dónde poner la carne, o sea, hay problemas instrumentales, Claro. más allá de que la carne saldría muy caro, ¿no? Aparte de eso, para el fisco, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que aún con la pésima calidad, comida se distribuye, ¿no? Claro. Y yo creo que no es solo a través de los planes potenciar trabajo y eso, sino a través de las intendencias, todos vuelcan, la iglesia, todos vuelcan cosas, ¿no? Sí, después podríamos discutir, Eduardo, porque también la realidad es que, como vos decías recién, polenta, arroz, hidratos y demás, después tendríamos que discutir si los alimentos que distribuyen son beneficiosos para el pueblo o no. Sacian el hambre, pero crean obesidad y tenemos que discutir un montón de cosas en ese punto también. No, claro, sí, eso es así. Ustedes vieron que cuando aparecen imágenes, investigaciones de nutrición, todos los chicos están flacos y tienen la panza hinchada, ¿no? Claro. Esa es la mala alimentación. Claro. Pero claro, para la gente será mala alimentación, pero es algo. Es algo, sí, sin ninguna duda. Es una situación muy compleja en ese sentido. Sí, Eduardo, vos hablábamos al principio de la figura débil del gobierno, del presidente, y también salía ahí disparado un poco, mientras hablabas con Gallo, esta cuestión de cómo reordenar todo, ¿no? Viene Massa como para poder poner un poco de figura un poco más fuerte y reordenar todo. ¿Cómo debería ser la clase trabajadora? Y hablo ya un poco, mira, nosotros estamos haciendo radio en un sindicato, ¿no? El sindicato de subtes y premetros, pero eso no nos impide a nosotros ver las diferencias o los malos manejos que hay en algunos sindicatos que no se acercan a las necesidades de la clase obrera y sí se acercan a las necesidades de su bolsillo a través del empresariado. Digamos, ¿cómo ves que debería llevarse a cabo ese reordenamiento sindical que defienda a la clase trabajadora y que le permita de alguna manera manifestarse en estas crisis de otra forma? Bueno, hay un problema que es el problema de la independencia política, ¿no? No es solo que los sindicatos están más cerca de las patronales, etcétera, sino también que la mayoría de los sindicatos se dedican a recorrer los pasillos presidenciales, ¿no? Claro. Y hay una subordinación a las políticas del gobierno, más cuando son este tipo de gobiernos, ¿no? La CGT, inclusive algunos, no solo de la CGT, si uno se fija los sindicatos que están en la CTA, también en última instancia, digamos, hay definiciones que son diferentes, etcétera, pero en la práctica concreta, al final, todo es muy parecido, ¿no? Todo es muy parecido. No hay en la mayoría de esos sindicatos no hay una democracia de base, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunos sindicatos que hacen avances en ese sentido, terminan teniendo como protección una política muy corporativa, se autodefienden. Hay algunos sindicatos que tienen mucho poder de fuego porque están en lugares especiales, que pueden conseguir buenas remuneraciones, pero que finalmente terminan con posiciones más bien corporativas, ¿no? Claro. Hay otra cuestión, la fragmentación de la clase obrera está muy clara. Hay sindicatos o actividades como, qué sé yo, como los bancarios, como los aceiteros, los ferroviarios, creo que los subte también, con diferencia. Bueno, lo que hay ahora, lo que se llama la economía del conocimiento, que tienen salarios ultra elevados, el neumático, ¿no es cierto? Bueno, camioneros, todo, que no sé qué porcentaje de la clase es, pero sí son en general gremios que tienen mucho poder de fuego. Por ejemplo, aceiteros frenan los embarques, los camioneros paralizan hoy el país. Claro. Digamos, los bancarios no hacen más el clearing y ese tipo de cosas, y también es otro mecanismo de paralizar el país, especialmente por el lado electrónico, bajan la palanca y se paraliza todo, ¿no? O sea, pero todos esos, primero, tienen muy buenos salarios,
consiguen mejores condiciones de trabajo que los otros gremios más débiles y al mismo tiempo están muy vinculados al aparato estatal. Entonces, ahí hay una pelea interna que hay que dar en la base de los sindicatos, tratando... Es todo un problema de generación de conciencia y de identidad de clase en última instancia, ¿no? Bien, ya vamos terminando, Eduardo, gracias por estos minutos que nos diste, pero me quedan unas cositas, porque claro, es tan rica la conversación contigo que van saliendo cosas. Hablábamos recién de devaluación, de que no es posible una devaluación, sin embargo, con esta corrida del dólar que hubo tremenda, ¿no? Que subió mucha plata en poco tiempo. ¿Vos no crees que ahí hay como una devaluación encubierta o con este tipo de manejos? ¿Eso afecta realmente la economía argentina? ¿O es como algunos medios que salían a decir, no, es poca la plata que se maneja en el mercado negro, no pasa nada? ¿Cómo lo ves? No, acá el problema no es tanto el mercado negro, que efectivamente tiene muy poca actividad, pero tiene un impacto muy fuerte. Acá el problema es con los dólares financieros, los alternativos, por ejemplo, el contado con liquidación y lo que se llama el MEP, el dólar que se cotiza a través de la bolsa, ¿no? Ahí sí que eso tiene impacto porque hay muchas empresas que recurren a ese tipo para conseguir dólares al contado con liquidación o al MEP, ¿no? Que eso sí marca la diferencia contra el tipo de cambio oficial, ¿no? Ahí hay una brecha que está en el orden del 100, 120%, que es muy difícil de resolver, porque alguna medida, si la economía se tranquilizara, esos dólares van a bajar, pero al mismo tiempo en algún momento una devaluación va a haber. Pero con este nivel de reservas no se puede hacer una devaluación, porque no se la puede controlar, ¿no? Claro. Digamos, las condiciones generales están para que haya un shock neoliberal muy claro, que hacer lo que hicieron siempre, una gran devaluación y ajustar todo, pero hoy ni ellos mismos, como te dije antes, Cavallo y algunos otros gurúes de la City, quieren una devaluación porque saben que esto no lo controla nadie, la situación que está, ¿no? Claro. Bueno, para terminar, ¿el salario universal sí o no? ¿Por qué no se termina con algo que en la apariencia para la gente es algo necesario? ¿Por qué el gobierno toma la decisión de no hacerlo? Mira, a nivel mundial hay toda una teorización sobre la renta básica universal o el salario básico universal. Lo que se está planteando acá, lo que plantea Graboy como salario universal, de universal no tiene nada. Ajá. Y en ese sentido es mejor el proyecto que acaban de sacar los kirchneristas, o están proyectando los kirchneristas en el Senado, que es un ingreso mensual complementario, que es mucho más ajustado llamarlo así, mucho más honesto me parece a mí, ¿no? Que en última instancia es seguir con el asistencialismo, aumentar el nivel de asistencialismo. Con la propuesta podría ser lo de Graboy de sacar a la gente de la indigencia, que a mí no me parece mal eso en estas circunstancias. Claro. Ahora, en la disputa histórica, ideológica que hay entre la reducción de la jornada laboral, como lograron los compañeros del subte hace muchos años, yo tuve la suerte de que me dejaran colaborar con ellos en ese momento, sí. Y la renta básica universal, yo siempre me he inclinado por la reducción de la jornada laboral. Claro. Ahora, en esta circunstancia, con una situación de pobreza tan extendida, con el impacto que hay que subir a una recuperación de la inversión productiva en la Argentina, todo lo que se invierta va a ser capital intensivo y poca mano de obra. Bueno, creo que hay que reconsiderar todas esas cosas, tal vez una situación más... Hay que avanzar en la reducción de la jornada laboral. En ese sentido, la izquierda, Bregman presentó un proyecto, también presentó algo Yasky, el diputado Esteves, que ahora me enteré que es hijo de Esteves Boeros, que está en alianza en el kirchnerismo, tenía preparado un proyecto para presentar, no sé cómo saldrá eso. Sí. Yo creo que eso se puede compatibilizar, la reducción de la jornada laboral. Hay un cálculo que dice que en las grandes empresas permitiría aumentar 1 millón de puestos de trabajo, lo que no es poca cosa, y por otro lado mantener los niveles de asistencialismo a través de un ingreso complementario, que me parece que también es necesario en esta coyuntura, ¿no? Hay que ser realistas sobre la situación, más allá de la discusión ideológica, hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no?
Si vos tuvieras que contestarme con un sí o con un no solamente, y la pregunta es, digamos, ¿Argentina tiene la posibilidad de ser un país independiente? Bueno, la situación de... Sí, desde el punto de vista de la ubicación, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, sí, que tiene las posibilidades, tiene que tener vocación política. Hoy hay condiciones para negociar con todas las grandes potencias del mundo, no quedarse pegado a ninguna de ellas. Ajá. Hoy hay mejores condiciones que en otra época, porque hay una disputa fuerte internacionalmente, ¿no? Ahora, esto no es lo mismo que... No se trata de repetir lo que se decía en los años 70, cuando el gobierno peronista, que el capitalismo europeo era mejor que el capitalismo yanqui, entonces había que aliarse con los europeos. Claro. Hoy no es que el capitalismo chino sea mejor que el yanqui, son distintas cosas, hay que tener relaciones y hacer negocios con todos. Claro. Ahora, manteniendo cierto nivel de independencia. Ahora, sabiendo también que con las grandes investigaciones tecnológicas que hubo en el mundo, el atraso en que nos sumieron a nosotros la dictadura y el menemismo, hoy hay una cantidad, por ejemplo, de insumos industriales intermedios que en la Argentina no se producen, que hay avances tecnológicos que en la Argentina no hay, y en ese sentido somos dependientes de eso, ¿no? Claro, claro. Yo creo que pasó el tiempo para, en ciertos rubros, para un desarrollo propio, ¿no? En ese sentido va a haber que combinar los intereses de la cuestión nacional histórica nunca resuelto en la Argentina con las realidades de un mercado mundial que es muy diferente al de los años 50, 60 y también de los 70, ¿no? Claro. Muchas gracias, Eduardo, por estos minutos. La verdad que siempre nos ayudás a pensar en voz alta y nos aclarás un montón de cosas. Gracias por estos minutos que nos diste. No, gracias a ustedes por el llamado y a disposición, ¿eh? En cualquier momento te vamos a volver a llamar, por supuesto. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Estuvimos hablando con Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI, economista de izquierda, colaborador de numerosas publicaciones aquí y del exterior e integrante también de la autoconvocatoria por la investigación y la suspensión del pago de la deuda. Vamos a escuchar, a ver qué tema musical, porque teníamos pactado uno, pero ahora va otro.